¿no? Tienda, ¿no? Retail, tú puedas tener la noción de proponer la ubicación de las rejillas de aire acondicionado para que otra persona no te las coloque por ti, ¿de acuerdo? O que de alguna manera puedas proponer un proyecto, no sé, digamos, tal vez de manera preliminar, que luego se puede ir ajustando, ¿no?, con el especialista, ¿ok? Lo importante es que ustedes tengan la idea, ¿no?, la noción, ¿no?, y que no vayan en cero, ¿no?, solamente con el proyecto de arquitectura, por así decirlo, desarrollado, y se lo entregan, ¿no?, y le dicen, a ver, ¿qué cosa es lo que me propones?, ¿no? Lo ideal es que ustedes ya lo propongan, ¿ok? La persona que desarrolla el aire acondicionado no tiene la noción de dónde van las luminarias, ni qué tipo de luminarias, ¿no? Tampoco tiene la noción exacta de, por ejemplo, tus niveles de techo, ¿no?, el tipo de techo, ¿no? O sea, me refiero a la materialidad de qué está hecho, ¿no? Si es madera, si es baldosa, si es drywall, o si es el mismo concreto que queda, ¿no?, concreto visto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la teoría básica para colocar las rejillas, ¿no? En principio existen dos rejillas, ¿no? Dos tipos de rejillas, ¿no? La rejilla difusora y la otra que tiene este símbolo, ¿no?, es la rejilla de retorno. ¿Ok? El aire acondicionado funciona, ¿no?, como un sistema de circulación cerrada, ¿de acuerdo? ¿Qué significa circulación cerrada? Que el aire, ¿no?, que está en el ambiente pasa por una serie de ductos, ¿no?, hasta llegar nuevamente al sistema de aire acondicionado, en el cual se enfría, ¿no?, y regresa al espacio, ¿no?, al espacio donde está climatizable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un espacio, ¿no?, y acá tengo mobiliario, tengo equipo de computadora, ¿no? Por acá tengo, no sé, un mueble, ¿no? Y acá hay una tele, ¿no? ¿Qué más? No sé, puedo tener acá un artefacto eléctrico de calefacción, ¿no? O un equipo, ¿no?, que está funcionando. Todos los objetos, ¿no?, los aparatos eléctricos, producen una cantidad de calor, ¿no? El cuerpo humano, ¿no?, las personas que están en el ambiente también producen una cantidad de calor, ¿ok? Entonces la idea es saber aproximadamente cuánto es lo que yo debo de inyectar, ¿no?, dentro de un espacio, ¿no?, calculándolo por el volumen, ¿ok? Bueno, en el caso de nosotros lo vamos a ver por área, ¿no?, pero técnicamente se hace por volumen, ¿no? O sea, volumen, saben que es metro cúbico, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a ver por área, porque nos da una referencia bastante cercana a lo que se debería utilizar, ¿ok? El sistema de aire acondicionado, como les dije, tiene un elemento que inyecta, ¿no?, y un elemento que regresa, ¿de acuerdo? Este elemento, ¿ok?, el que inyecta, tiene a la vista desde el interior del espacio, ¿no?, una visual, tiene una forma, ¿ok? Esa forma es una rejilla, ¿de acuerdo? Y tiene ese símbolo, ¿no?, la difusora, ¿ok? No es que esta flecha indique esto de acá, ¿no? Simplemente de que esta flecha es parte del símbolo, por si acaso. Claro, porque se representa de esa forma, en el sentido de que tú colocas
la rejilla, ¿no? O sea, el criterio para colocar la rejilla es que esté en un lugar que pueda climatizar la mayor cantidad de área a su alrededor, ¿de acuerdo? Por eso que, viendo en planta, ¿no? Si yo veo en planta un ambiente, por así decirlo, ¿no? Y tengo acá la puerta, ¿no? Yo no voy a colocar una rejilla difusora en una esquina, ¿no? Si es que en este ambiente yo tengo, o el cálculo me dice, de que debo de colocar una rejilla difusora, o sea que una es suficiente, ¿dónde la colocaría? Donde hay más tránsito de personas, pues, ¿no? Acuérdense cuál es el criterio, ¿Al ¿no? medio? Tratar de climatizar la mayor área alrededor de la rejilla. Al medio, ¿no? Lógicamente, ¿no? Al medio. ¿Y si tienes techos así, profesor? ¿Perdón? O sea, si tienes techos de grandes No, o sea, igual, la rejilla va en el techo de algo. Claro. ¿Ok? Entonces, la idea es colocarla al medio, ¿no? Pero entonces tú te pones a pensar, ¿no? Como arquitecto, y empiezas a deducir, ¿no? Posibles interferencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar al medio? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ambientes pequeños, ¿no? Normalmente la luminaria, ¿dónde se coloca? En el medio, ¿no? Entonces ahí comienzan las interferencias, ¿correcto? Entonces, yo me remito al plano de luminarias, ¿no? Y veo que acá, perdón, aquí hay una luminaria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Claro, ¿no? Tú tienes que ver hacia dónde te conviene moverla, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo criterio, ¿no? ¿Hacia dónde la muevo? ¿No? Entonces, ya sabemos que aquí hay una luminaria, ¿no? Me voy al plano de mobiliario, ¿no? ¿Ok? Mira, vamos a hacer un ejemplo. Tengo una camita ahí, ¿no? Tengo una camita y acá está la puerta. ¿Hacia dónde mueves el aire acondicionado? Hacia la piecera, hacia... hacia la cama, Hacia hacia arriba, hacia la cabecera o hacia los pies. hacia la piecera, pues. No sé, hacia abajo, hacia la puerta. Hacia los Ahí, pies, ¿no? claro. Claro, claro. La cama no la puedes mover, ¿no? O sea, no vas a mover la cama, ¿no? ¿Ok? Pero Mauro, ¿por qué dijiste hacia los pies? ¿Cuál es tu lógica? Porque si lo ponía quizás más hacia arriba, te va a absorber todo, o sea, cuando estás echado, estás mirándote... Exactamente. Por las condiciones de uso que tú vas a tener, ¿no? Normalmente usas el dormitorio en la noche, ¿verdad? Entonces, en la noche hay menos temperatura. Si el aire acondicionado te está dando a la cara, es probable de que tengas, digamos, algún tipo de afección respiratoria, ¿no? Claro. por este tema del aire acondicionado. Ahora, tú dirás, pero lo apago. Bueno, a ver, apágalo cuando es verano en, no sé, Florida, ¿no? O en Pucallpa, ¿no? ¿Ok? O sea, hay lugares donde la temperatura es tan alta que necesitas el aire acondicionado. Pero hasta cierto punto, tener el aire acondicionado sobre ti es un poco incómodo, ¿no? Tal vez incluso les haya pasado sin darse cuenta en un restaurante, ¿no? Donde justo te sentaste encima de la rejilla y estás que te congelas, ¿no? Y te quieres cambiar de asiento, ¿no? En una discoteca es distinto, ¿no? Porque la cantidad de personas
por metro cuadrado es mucho mayor, ¿no? Entonces, hay una lógica para reubicar también las rejillas de aire acondicionado, ¿no? Ahora, yéndonos a un tema más de, por ejemplo, espacios de servicios, ¿no? Imaginando que yo tengo acá, no sé, un escritorio, ¿no? El escritorio del médico, ¿no? Muevo el aire acondicionado encima de la cabeza del médico, no, pues, no, pues no tiene sentido, ¿no? Es más, el médico tendría que irse al centro médico para atenderse en un futuro, ¿no? Entonces, esa de ahí es la, digamos, la segunda, por así decirlo, condición que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de reubicar, ¿no? Las rejillas de aire acondicionado, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad de rejillas que yo debo de considerar para cada ambiente, ¿no? Considerando aproximadamente que tengo un espacio entre 20 y 25 metros cuadrados, ¿no? 20 y 25 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de más o menos 4 por 5 o 5 por 5, ¿no? Como máximo, ¿ok? Hablamos de metros cuadrados, obviamente. Consideras una rejilla difusora y una rejilla de retorno, ¿correcto? Una rejilla difusora y una rejilla de retorno. ¿En qué ubicación? En la ubicación que ya hemos conversado, ¿no? Tratando de que esté lo más al medio posible, ¿no? Si tienes una luminaria que también está al medio, ¿cuánto la tengo que separar, ¿no? Yo creo que alrededor de 50 o 60 centímetros del punto de la luminaria, ¿de acuerdo? Para que puedan coexistir, ¿no? O para que de alguna manera no haya alguna interferencia con tal vez el haz de luz que vaya a proyectar esa luminaria, ¿no? Y que, no sé, o que tal vez en la parte superior del falsocielo raso, el ducto a donde se conecta la rejilla no vaya a interferir, por ejemplo, con alguna luminaria que tiene una base que penetra, ¿no? O que ingresa dentro del falsocielo raso, o por ejemplo el mismo cableado, ¿de acuerdo? Bueno, también habíamos conversado anteriormente de que el espacio entre la losa y el falsocielo raso, ¿no? Por lo menos debería tener 50, 40 centímetros, ¿no? Que es lo que se llama pleno, ¿no? ¿Recuerdan? Tu cielo raso o falso techo o lo que ustedes quieran nunca puede estar pegado a la losa, ¿de acuerdo? Siempre tiene que haber una separación, ¿no? Porque por ahí, ¿no? Sí, mínimo 30, ¿no? O sea, 30 es lo justo, es lo mínimo, ¿no? Porque acuérdate que por arriba van a recorrer ductos de aire acondicionado, ¿no? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, sacar el techo de acá para que ustedes vean todo lo que hay arriba, ¿no? Pero, o sea, arriba hay ductos, hay instalaciones eléctricas, ¿no? Incluso hay instalaciones sanitarias que vienen del piso de arriba, ¿no? Y que recorren por debajo de la losa. Claro, también, ¿no? Y sistemas de agua, bueno, acá no hay, pero hay, por ejemplo, un detector de humo, ¿no? Pero no hay rociadores, ¿no? Si hubiera rociadores, la red de agua contra incendios también estaría arriba, ¿no? Que son esos famosos tubos rojos que ustedes ven en todos los espacios comerciales, ¿no? No, hay demás, hay así, ¿no? Sí, o sea, digamos, la troncal puede ser mucho mayor y se achica cuando ingresa al local, pero se achica proporcionalmente al área del local, porque esta red de agua contra incendios suministra el agua a presión a los rociadores, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si yo tengo 20 rociadores, ¿no? Obviamente voy a necesitar un diámetro para que haya cierto flujo, ¿no? Pero si tengo 5 rociadores no necesito tanto, entonces se puede achicar, ¿no? Pero eso ya es un tema de cálculo, un tema técnico, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, regresando al tema de aire acondicionado. Entonces la idea es que ustedes puedan saber cuántas rejillas aproximadamente colocar en sus espacios, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Entonces, fíjate, si yo tengo, por ejemplo, este espacio, ¿no? Que es un consultorio, ¿no? Y este consultorio, como lo puede, esto de acá tiene, esta rejilla que están viendo acá tiene 60 por 60, ¿no? Que es, digamos, la misma modulación que este techo del salón. Acá ustedes ven las luminarias, ¿no? Y acá ven la rejilla difusora, ¿correcto? Es un micro, ¿ok? Aquí está la rejilla difusora. Cuando trabajas con falso cielo raso de baldosa, es decir, esta de acá que es de 60 por 60 o la rectangular que es de 1,20 por 60, los elementos que van en el techo se tienen que adaptar a esa modulación, ¿ok? No es que, por ejemplo, yo tengo, no sé, esta modulación y como cae acá en el medio, aquí pongo mi rejilla, ¿no? Pero date cuenta que acá hay un elemento de la estructura. Eso de ahí no lo puedo cortar, ¿correcto? A eso me refiero cuando tú te tienes que adaptar, ¿correcto? Entonces, si tú has propuesto un falso cielo raso de baldosa acústica con una determinada modulación, tus luminarias y tus rejillas se tienen que adaptar, ¿no? Si te das cuenta, esta rejilla no está exactamente al medio del espacio, ¿no? Está un poquito desfasada hacia arriba. ¿Por qué? Porque obviamente pues, se adapta a la modulación. Y obviamente por acá debe estar el escritorio del medio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, saca tu cálculo, ¿no? De más o menos qué área tienes en cada ambiente, digamos, interno, en cada ambiente al que tú debas de ingresar a través de una puerta, ¿no? Hay espacios en tu proyecto donde no tienes que atravesar una puerta para ingresar, ¿no? Por ejemplo, la cafetería. La cafetería es un espacio articulador, ¿no? No tiene una puerta, pero sí el consultorio de odontopediatra, ¿ok? Esos espacios, ¿no? Calcula qué área tienen y de acuerdo a eso, asígnale la cantidad de rejillas, ¿correcto? O sea, profe, 4x5 o 5x5 No, es... o sea, yo me refiero a esto acá como área, ¿no? Olvídense del 4x5. Entre 20 y 25 metros cuadrados. Ah, es uno. Claro, para un juego. O sea, puede ser circular, puede ser, no sé, en forma irregular, pero este es el área, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿qué pasa si tengo 35 metros cuadrados? O sea, no es el doble, no es, o sea, es 1.5 veces, ¿no? 20 metros, ¿no? 35 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas rejillas colocarías en un espacio de 35 metros cuadrados? Una. Dos. Correcto, 2. ¿Por qué? Porque el margen es 20 a 25. Si te pasas los 25, ya requieres 2. Correcto. Si te pasas los 30, requieres 2. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en un espacio de 40, 45 metros cuadrados, ¿no? Requieres 2. Si ya te pasan los 50, ya requieres 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la teoría para las rejillas de retorno? ¿Ok? ¿Cuál es la teoría para las rejillas de retorno? No, no necesariamente. Por cada 4 rejillas, o menos difusoras, una de retorno. Solo uno. ¿Se entiende? A ver, si yo tengo, no sé,
un espacio donde tengo 3 rejillas difusoras, ¿cuál es la cantidad de rejillas difusoras? Una nomás, pues. Por cada 4 difusoras o menos, tengo una rejilla de retorno. ¿Y por qué los retornos son menos? Fíjate, mira, el aire que inyectas, ¿no? Regresa al equipo de aire acondicionado, ¿no? Aquí es climatizado y retorna, ¿no? ¿Verdad? Es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo, ¿verdad? Pero la cantidad de aire, ¿no?, que retorna no necesariamente es la misma, ¿no? O, ¿por qué? Porque siempre en los ambientes hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas de aire climatizado. Si nosotros, por ejemplo, prendiéramos ese aire acondicionado, ¿no? Ese aire acondicionado coge el aire, ¿no?, que tenemos en este espacio, coge, lo lleva al enfriador, ¿no?, por así decirlo, en realidad tiene un nombre que es condensador, lo enfría y lo regresa, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo abro la puerta y abro la ventana? Se va, ¿correcto? Pero se va el aire climatizado, o sea, el aire que yo estoy enfriando, ¿correcto? Por eso que siempre cuando hay un equipo de aire acondicionado funcionando, te dicen, cierra la puerta, cierra las ventanas. Por eso que cuando estás en un auto con el aire acondicionado, siempre cierras las ventanas y no las tienes abiertas. ¿Por qué? Porque la idea es que el aire que está en el interior, que está inyectando el aire acondicionado, retorne, ¿no?, casi con la misma temperatura, ¿no?, al equipo condensador, ¿no?, y que obviamente el equipo condensador trabaje lo menos posible, ¿no?, tratando de hacer una eficiencia energética, ¿no?, para volver a regresarlo a la temperatura que tú le dijiste, ¿no? Por ejemplo, si tú le pones que te dé la temperatura de 20 grados en un ambiente, ¿no?, que te dé la temperatura de 20 grados. Afuera estás 25 grados, ¿no? Entonces, el aire acondicionado va a funcionar, ¿no?, y el aire que está acá adentro te lo va a llevar a 20 grados, ¿no?, y lo va a estar recirculando, ¿no?, para mantenerlo en 20 grados. Va a llegar un momento en la que el aire acondicionado va a decir, ok, ya llegó a 20 grados, yo paro de trabajar hasta que nuevamente detecte que ha subido, ¿no?, que ha subido, y nuevamente se activa. Los aires acondicionados funcionan así. Tienen un periodo, por decirlo así, de stand-by, ¿no?, o de espera, ¿no?, hasta que nuevamente el termostato se dispara y activa el aire acondicionado. ¿Ok? Ajá, sí. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes abierta la puerta y abierta la ventana? ¿No? El aire caliente siempre va a estar ingresando y el aire acondicionado nunca va a llegar, ¿no?, o capaz no llega, ¿no?, a la temperatura que tú has seteado, y siempre va a estar funcionando. Por eso que cuando trabajas en un ambiente climatizado, ¿no?, puertas y ventanas o los vanos tienen que estar cerrados, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tú generas una mejor eficiencia energética, ¿de acuerdo? Si abres las ventanas, ¿no?, o permites que ingrese el aire exterior, porque dices, no, quiero sentir la corriente, quiero sentir el viento, entonces mejor apaga el aire y abre las puertas y las ventanas, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, considerando esa situación, ¿no?, en el aspecto comercial, la apertura de las puertas es inevitable, ¿sí o no?
O sea, no estás como que en tu dormitorio o en un hotel, ¿no? Donde va a estar permanentemente cerrado o donde tú controlas, ¿no? O sea, la puerta de un supermercado se abre y se cierra por lo menos una vez cada minuto, ¿no? En promedio. Pero sí cortinas también de aire, ¿no? Que ayudan a que se limpie la salida de aire. Ajá. Sí, sí. pero eso de ahí se lo comento después, pero bueno, vale el comentario de Katiuska, ¿no? O sea, digamos, son elementos que impiden, ¿no? El escape del aire climatizado, ¿no? Para, obviamente, llegar a una eficiencia energética, ¿no? Anteriormente, cuando no se sabía esto, pues, incluso las puertas eran manuales, ¿no? Pero ahora ya las puertas son automáticas, ¿no? Se abren, se cierran, o tienen este sistema neumático, ¿no? Que se regresan solas. ¿Para qué? Para obviamente hacer de que el aire climatizado interiormente se mantenga el mayor tiempo posible, ¿no? Ahora, el tema de las cortinas de aire es como un recurso, ¿no? Sobre todo para el tema comercial, porque un espacio comercial que tiene puertas cerradas invita más o menos al ingreso. Menos, ¿no? Entonces yo obviamente prefiero tener mi espacio comercial abierto de par en par, ¿no? Pero si lo mantengo abierto, hasta antes de que se invente el tema de las cortinas de aire, la eficiencia energética, o sea, el consumo era altísimo, porque el aire acondicionado nunca paraba de trabajar, siempre trataba de climatizar el espacio, pero no había forma. ¿Por qué? Porque por el vano de la puerta se iba el aire climatizado, ¿no? El aire frío, ¿no? Entonces, se inventó, ¿no? O descubrieron que la cortina de aire funcionaba. Obviamente, la cortina de aire no es tan eficiente como mantener una mampara, ¿no? Cerrada, ¿no? Y es por eso de que para, digamos, dar una solución intermedia, ¿no? Entre mantener, o sea, a ver, ¿por qué no invita tanto el ingreso un ambiente o un espacio que tiene una puerta cerrada, ¿no? Tienes que hacer una acción antes, o sea, como que la decisión es más difícil, ¿no? Pero si la puerta abierta no tienes que hacer más que pasar. Claro, también es uno de los factores, También ¿no? por el tema psicológico. Pero si yo, por ejemplo, te coloco una puerta automática, no tienes que hacer nada para que se abra la puerta. Igual. Ya solucioné tu problema de que tengas que hacer una acción. Es que igual está cerrada, pues, ¿no? Claro, Es un tema psicológico, ¿no? De verdad. es un tema visual. Es un tema visual. ¿Por qué? Porque cuando tú abres, ¿no? El ambiente hacia el exterior, hacia el cliente, Es una ¿no? invitación a Lo creer. invitas a que ingrese porque le muestras el interior de la tienda, ¿no? Entonces es por eso de que se crearon estas mamparas, ¿no? Estas mamparas que son, digamos, vidrio totalmente limpio, que incluso ni siquiera tienen frame o marco, ¿no? Y que funcionan de manera automática. Entonces que te da la impresión de que no hay nada, ¿no? Tanto así de que a veces hay personas que se dan de cabezazos, ¿no? Contra mamparas que a veces no funcionan bien el automático, ¿no? Y no se abren, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de contener el aire, ¿no? Y de alguna manera darle la facilidad al cliente a que no tenga que hacer nada para que se abra la puerta, simplemente pararse a 2 metros y pum, ya se abre. ¿Me entiendes? Porque la cortina de aire no es tan eficiente, o sea, sí funciona, pero no es tan eficiente como un elemento físico. ¿Me entienden? Que contenga, como por ejemplo un vidrio, ¿ok? Entonces, esto de acá es, digamos, como un paréntesis para que ustedes estén... Ahí está prendiendo, bro. Ya. Entonces ese es regresando al tema. Entonces, si yo tengo 3 difusores, ¿no? Tendré que colocar una de retorno, ¿no? ¿Dónde coloco la rejilla de retorno?
en donde hay más acumulación de personas, donde se acumulan más, ¿no? Pero también hay un punto de que las personas también, las que están donde hay más acumulación, les puede jalar hasta los pelos. No, o sea, es que dependiendo de dónde lo es vas a que colocar. no tiene fuerza, o sea, Claro. no es una extracción, eso es simplemente un retorno. Claro, es que igual el aire Funciona con la misma presión que se inyecta el aire. O sea, cuando tú inyectas aire a un ambiente, no sientes el retorno, ¿no? Solamente es para que el aire tenga una vía, ¿ok? Y regrese nuevamente al circuito, ¿de acuerdo? Y regrese. Porque si no regresa, Si no regresa, ¿qué cosa es lo que va a enfriar? O sea, este equipo que está acá, ¿no? Tiene aquí una zona de inyección y una zona de salida. ¿Qué conectarías a la zona de inyección si no estableces un retorno? Claro. Si no estableces un retorno y dejas esto de acá, digamos, sin conectar, ¿no? Él va a tomar el aire del medio ambiente, ¿de acuerdo? Y el aire del medio ambiente es un aire climatizado o no. No. Por lo tanto, si yo estoy inyectando acá 25 grados, ¿no? Y yo le he dicho que aquí me deje en 21 grados, ¿en algún momento va a parar este tipo? Jamás va a parar, ¿no? Porque le estoy inyectando aire que no tiene nada que ver con el circuito. ¿De acuerdo? Por eso que es importante tener el retorno del mismo ambiente que estás climatizando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué como mínimo 1? ¿No? ¿Por qué como mínimo 1? Porque si no, o sea, podrías tener otro retorno acá, ¿no? Otro retorno acá. Pero el equipo tiene un ingreso, ¿de acuerdo? Para este ambiente. Este viene acá así y este se conectaría acá. ¿Me entienden? Al final estoy cogiendo aire del mismo ambiente, tal vez de dos sectores distintos, ¿no? Una vez que se juntan acá, me mandan una temperatura, por así decirlo, ¿no? Y él se activa inmediatamente cuando sube la temperatura que yo he seteado, ¿no? Si yo seteo 21 y él ya detecta 24, ¿no? En combinación, ¿no? Se activa y nuevamente empieza a inyectar aire frío, ¿no? Empieza a inyectar aire frío hasta lograr 21. Logra 21, se apaga, ¿no? Pasa los 21, ¿no? Se vuelve a activar de nuevo. ¿Ok? Entonces, es importante tener el retorno porque al final lo que tú requieres es climatizar el aire de tu ambiente, no el aire del exterior ni que esté, por último, a otra temperatura muy distinta a la que está dentro del ambiente. ¿Ok? Entonces, rejillas de retorno. ¿Qué pasa si tengo 4 rejillas de retorno? Solo es uno. Ah, no. Si tengo 4 rejillas de retorno, tengo, perdón, 4 rejillas difusoras Ah, y ya, una de retorno. de retorno. Pero si tengo 5 difusoras, Ya son ya dos. necesito 2, ¿no? ¿Por qué necesitaré 2? Mira, si tú tienes un ambiente acá, ¿no? Y tienes rejillas difusoras. A ver, vamos a hacer. Tienes 6 rejillas difusoras. ¿Sí o no? ¿Ya? Tienes 6 rejillas difusoras. Tú ya sabes que más de 4, por lo menos necesito 2. ¿Verdad? ¿Dónde las coloco? La rejilla difusora siempre tiene que estar lo más lejos posible de la rejilla, perdón, la rejilla de retorno tiene que estar lo más lejos posible de la difusora. Y tiene una lógica, porque si yo coloco, por ejemplo, la rejilla de retorno, ¿no? muy cerquita a la que inyecta, ¿qué es lo que pasaría? No hay limpieza, pues. Hay un retorno
muy rápido, ¿no? Entonces el ciclo, ¿no? O la circulación del aire no va a llegar a climatizar todo el ambiente, porque si lo vemos acá en corte, ¿no? Si lo vemos en corte, ¿no? Ni bien inyectas aquí el aire, como esto de aquí está retornando, se va a regresar, ¿no? Pero si tú colocas la rejilla de retorno lejos, ¿no? O lo más alejado posible de tu rejilla difusora, el aire climatizado, ¿no? Lo obligas, ¿no? A que recorra más área dentro de tu ambiente y climatice más, ¿ok? Pero cuando tienes una configuración, ¿no? En la que ya tienes la ubicación de las rejillas difusoras, ¿cómo harías, ¿no? Para ubicar las rejillas de retorno, ¿no? Entre el centro de las 4. Correcto, ¿no? Tratas de ubicar, porque esta es la distancia más lejana, ¿no? Fíjate, cambió la configuración. Ahora tu rejilla de retorno está tratando de estar al medio del ambiente, ¿no? Entonces, en esta configuración es probable de que tú tengas que regresar nuevamente a evaluar las interferencias, ¿no? A tu plano de luminarias, ¿no? O a tu plano de mobiliario, ¿de acuerdo? No, sobre todo el tema de luminarias, ¿no? Que es un pie forzado que están ahí acostaditos uno del otro, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es importante que ustedes lo resuelvan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este no es el único elemento que va a estar en el techo. Vamos a ver qué otros elementos van a estar en el techo y que también van a poder causar interferencias, ¿ok? Pero vamos, digamos, de lo que tiene mayor prioridad, ¿no? De lo que tiene mayor importancia a lo que tiene menor importancia, ¿no? Primero es la luminaria, ¿no? Tu luminaria, que es no solamente funcional, sino que es parte decorativa, ¿no? Eso de ahí para ti debería ser inamovible, ¿no? Inobjetable, ¿no? Y de ahí para abajo ya todo lo podemos acomodar, ¿no? ¿Por qué arrancamos primero con el tema de aire acondicionado? Porque el elemento del aire acondicionado, dentro de las cosas que van en el techo, es el más grande, ¿de acuerdo? Los otros dos elementos que van a ir en el techo son más pequeños, ¿no? Entonces se pueden acomodar un poco más fácil, ¿de acuerdo? Uno de ellos es eso, el detector de humo. Como pueden ver, es un elemento que tiene alrededor de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Hay algunos que son un poquito más grandes, ¿no? Pero más o menos fluctúan entre 10 o 12 centímetros, ¿no? Es algo que tranquilamente puedes, no sé, ubicarlo por acá, ¿no? Ubicarlo acá, ¿de acuerdo? No hay, digamos, una condición un poco más compleja, ¿no? El otro elemento que también va en el techo, ¿no? Son los rociadores, ¿no? Esas dos cosas, rociadores y detectores de humo, forman la especialidad que se llama agua contra incendios, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver después de esto, ¿ok? Pero primero veamos dónde caen nuestras rejillas de aire acondicionado. Pero obviamente para saber dónde las puedes ubicar tienes que tener definido iluminación, ¿ok? Entonces eso es importante. Segundo punto, y ya más o menos para terminar, ¿cómo ubico las rejillas de aire acondicionado en los espacios articuladores o en los espacios públicos que no tienen puerta, que son espacios abiertos, que son grandes espacios o espacios bastante amplios, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué espacios tenemos así en el proyecto? Juego, cafetería, recepción, hall, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 20 a 25 metros cuadrados? Ok. Entonces lo que haces es trazar una grilla, ¿de acuerdo? 25 metros. De 5 por 5, ¿de acuerdo? De 5 por 5, y esa grilla, o digamos, grilla o cuadrícula, ¿no? La tratas de acomodar
dentro del gran espacio que tienes, ¿no? De tal manera, obviamente, que traten de ingresar la mayor cantidad de rejillas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo trazar una grilla, por ejemplo acá, ¿no? Así, y tengo aquí en el medio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si la grilla que yo la tengo trazada acá, la muevo, hago ingresar 2 filas, ¿no? Perdón, 2 columnas y 3 filas para ubicar en el cruce, ¿no? Mis rejillas. ¿Qué rejillas? Difusoras, porque lo que tú diseñas es la ubicación de las difusoras, ¿no? Los retornos, ¿no? Resultan de la ubicación de tus difusoras, ¿entienden? ¿Se acuerdan que les dije? Traten de ubicar las rejillas de retorno lo más alejado que están, lo más alejado de las difusoras, ¿no? Entonces primero, como pie forzado, tienes que ubicar las difusoras, ¿correcto? Entonces, una vez que tienes ubicadas las difusoras, por ejemplo, en este gran espacio, ¿no? Ubicas las de retorno, ¿no? Tratando de alejarte lo más posible. Sí, lo tomo como ejemplo, ¿no? Para que vean, porque o sea, la ubicación de las difusoras está bien en ese plan, las de retorno no, ¿ok? O sea, esto de acá no lo tomen en cuenta, Profe. por ejemplo. ¿Ah? De retorno no es mucha o también tiene que ser una columna. Claro, o sea, acá no se fijen el tema de las difusoras en los espacios comunes. Perdón, las de retorno. En los Solo espacios se colocan las comunes, ¿no? esquinas. Ustedes, por ejemplo, acá ven que tienen... Ese es para tus espacios abiertos. ¿Cuántos tienen en esta zona? Tienen 7 rejillas difusoras, Ay, ya me estaba ¿no? cambiando. ¿Cuántas rejillas de retorno? 2, ¿no? Entonces tratan de ubicar, ¿no? Ustedes ven, ¿no? O sea, fíjense que el techo está un poco poblado, ¿no? O sea, ya cuando tú tienes la iluminación te das cuenta, ¿no? Cuando tienes la ubicación de los plafones, de los puntos, de los spots, ¿no? O sea, ya te empiezas a dar cuenta dónde no, dónde sí, qué muevo, qué no, ¿no? Pero obviamente necesitas esa distribución de luminarias, ¿no? Entonces, ubicas, ¿no? Tus rejillas de retorno, tratando de que estén un poco lejos, porque sabes de que si las acercas mucho a las difusoras, va a haber un retorno muy rápido del aire climatizado y no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso de ahí en cuanto a los espacios articuladores, ¿no? Y en los pasadizos, que también requieres climatizar, ¿no? Que también requieres inyectar, ¿no? ¿Cada cuánto? Cada 5 metros. Ah, debe estar separado. Cada 5 metros. Ah, ya la de ¿Y no tiene retorno? No, no se considera de retorno porque como ya es un espacio abierto, ¿no? Todo el flujo de aire va a regresar por acá, ¿no? Todo este aire de estos pasadizos al final es extraído por las rejillas de retorno que se conectan, ¿no? Con estas zonas articuladoras, ¿no? O sea, porque obviamente se entiende que toda esta zona, que es un espacio articulador, ¿no? Son espacios que distribuyen, se conectan con la circulación. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, las de Sí. retorno entonces ya no se plantean en las zonas de articulación, solamente en el pasadizo. En el pasadizo. No, Oye, se entendía todo al revés. Oye, se entendía todo Perdón, al revés. difusoras. sí, o sea, en la zona de circulación, ¿no? En la zona de circulación solamente consideramos difusor. Es el único espacio, ¿no? Es la única, por decir, zona donde no podemos considerar rejillas de retorno y no va a haber problema. ¿Ok? No va a haber ningún inconveniente. Profe, una pregunta. Esto va junto al plano de luminarias, ¿no? Así es. Y las luminarias, por ejemplo, le tenemos que acotar una instancia a cada una solo en el espacio. Porque lo que pasa es que yo también hice un plano de luminarias, pero se iba por los laterales del plano. No. Luminaria solamente los acotas al eje, ¿no? Claro, Las pero rejillas- solo en el espacio.
Sí, solamente espacio. Interior. Sí, interior. Por favor, no acoten las rejillas de aire acondicionado, ¿ya? Porque incluso en obra, por más que tú lo puedas acotar o lo puedas, digamos, dimensionar en un espacio específico dentro de